Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido mundo al programa más consentidos de Click Radio Televisión, la radio que engancha y enamora. Más Consentidos es el programa referente online de Click Radio Televisión que da voz al mundo de la discapacidad y juntos creamos conciencia de normalidad. Cada lunes a las 6 de la tarde queremos que conozcan a nuestros invitados, personas extraordinarias viviendo una vida sin límites. Bienvenidos un lunes más a nuestro programa. Vamos a presentar a nuestros compañeros. Silvia Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Qué Bienvenido, tal? Julio. Bienvenido. Digo, ya más bueno, que ya, pasado, más que pasado. más que pasado. Calores, ya te digo, sí. Madre bueno, mía. Tormentoso. Bueno, 40 a ver, grados el otro día. Exagerado. Tú que estás con fiebre. A ver, Pablo. Ya. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas. estamos? Pues nada, aquí estamos bien. Bien, Con el aire acondicionado a tope. Eso es. José María González, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo buenas estás? tardes. Aquí pasando calor. Sí, ¿verdad? Bueno, Sí. es lo Lo vamos suyo. llevando. En control, nuestra querida Aña y Alexia Cue. Buenas tardes, chicas. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. Os habla María Escribano. Bueno, y ahora vamos a tomarnos un ratito de reflexión para adentrar ya después de lleno con nuestros invitados. Sé fuerte, no importa por lo que estés atravesando. Nada es permanente, todo es temporal. En algún momento tu vida va a mejorar. No te deprimas, pues tú haces de tus días lo que tú quieres que sean. Aprovéchalos, sonríe, vive, vence tus miedos, llora si tienes que hacerlo, saca lo que tienes dentro, pero jamás decaigas, pues en esta vida no tendrás carga mayor a la que puedas soportar. Bueno, mucho que decir de esta reflexión, ¿verdad? Pues sí. Sobre todo para nuestros invitados. Tendrían que decir mucho. Silvia, Bueno. ahora que hablamos, primero damos nuestras redes sociales y donde sí. nos Saludamos a los que Eso nos es. escuchan. A los que nos escuchan, que son muy importantes Por supuesto que sí. para nosotros. Pues sí, porque ya son muchas las emisoras que retransmiten Más Consentidos. Y bueno, vamos a... ¡Ay, las he perdido un momento! Sí, es que ya son tantas que ya se me lía. Pero este saludo de reconocimiento de nosotros hacia ellos, pues verdaderamente es vital. Ya lo tengo. ¿Sí? Vamos a saludar Pues venga, Silvia, por ello. a Splash Radio y Rioja 4TV, Vicus Radio en Galicia, Armonía Duero con 2 FM en Valladolid, Tordesillas y redes sociales, Diámetro Radio TV y TDT el Canal 33 en Canarias. Turia 78 en Valencia, Radio Espí en Barcelona y por supuesto nuestro amigo Óscar Linde con Radio Sin Barreras desde Granada. Buenas tardes, Óscar. Bueno, y ahora sí vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy, porque mañana 23 de julio se conmemora el Día Mundial de Síndrome de Sjögren, que es una enfermedad que es poco conocida, pero que cada vez hay más afectados. Entonces, pues he hecho una presentación para nuestras invitadas de hoy. Se encuentra con nosotros Jenny Inga, que es la presidenta de la Asociación Española de Síndrome de Sjögren, y Carmen López, que es la vocal. Buenas tardes a nuestro programa Más Consentidos. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune y sistémica que afecta principalmente a las glándulas exocrinas, lo que conduce a la aparición de síntomas de sequedad,
que ocasionan una merma importante en la calidad de vida del paciente. Jenny Inga es la presidenta de la Asociación Española, como decíamos antes, de Síndrome de Sjögren y entidad colaboradora del Instituto ProPatients. Jenny nos relata su experiencia como paciente y nos habla de los retos actuales de la asociación, entre ellos la formación con motivo del Día Mundial del Síndrome de Sjögren, que, como decíamos, se celebra mañana, día 23 de julio. Pero vamos a dar paso primero a nuestra invitada que está por Zoom, que es Carmen López, y es la vocal de la asociación, una de las vocales. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. A ti por estar aquí. Háblanos un poquito de los síntomas, para quien no conoce la enfermedad, de los síntomas de esta enfermedad, cómo se diagnostica. Bueno, pues la enfermedad de Sjögren es muy heterogénea, es una enfermedad que tiene muchas caras y una de ellas es la sequedad, porque el sistema autoinmune lo que hace es atacar principalmente a esas glándulas que van a producir pues, la saliva, la lágrima, la mucosidad que aparece en multitud de órganos del cuerpo. Entonces, bueno, no solamente se queda en el tema de la sequedad, porque como bien has dicho, es una enfermedad sistémica, con lo cual con el tiempo puede haber aparición y afectación orgánica, hepática, cardíaca, pulmonar, renal, etcétera. Por tanto, es una enfermedad muchísimo más compleja de lo que a veces se habla, ¿no? De simplemente sequedad. Es una enfermedad que cursa brotes, que presenta una fatiga que puede llegar a ser incapacitante, febrículas por las tardes. Solemos tener también el fenómeno de Raynaud, que es un problema vascular en las extremidades. También tenemos muchos problemas gastrointestinales, precisamente por esa sequedad que a su vez hace que tengamos alterada la microbiota, tanto oral como intestinal. Entonces, bueno, es una enfermedad que al ser tan heterogénea requerimos de muchos especialistas que vayan un poco controlando toda la sintomatología que tenemos para, en cuanto hay algún tipo de problema o de manifestación, rápidamente intentar poner algún tipo de solución. Esta enfermedad que tenemos no tiene cura, es crónica y además es huérfana, es decir, no tenemos un tratamiento propio. Entonces, bueno, las manifestaciones son muy heterogéneas dependiendo del paciente. Háblanos un poquito de la asociación, la labor que hace, cómo acompaña a los pacientes cuando acuden a vosotros. Bueno, la asociación está a punto de cumplir ya los 25 años de recorrido y la asociación es un servicio de información y orientación al paciente. ¿Eso qué significa? Que cualquier persona que se ponga en contacto con la asociación va a recibir información, va a recibir acompañamiento, va a recibir el estar un confort, ¿no? Porque Claro. cuando te dan por fin el diagnóstico, la mayoría de nosotras, digo nosotras porque 9 de cada 10 o incluso se dice también ya 19 de cada 20 pacientes somos mujeres. Madre mía. Generalmente la cuarentena un poco más, aunque también hay casos descritos en niños y adolescentes. Entonces, cuando te dan el diagnóstico, generalmente después de un recorrido bastante largo, 6, 7 años de estar con muchos especialistas sin saber lo que ocurre, ¿no? Entonces, cuando te dicen el nombre de la enfermedad, la verdad es que la asociación es un apoyo muy importante porque te escuchan, te entienden y entonces te das cuenta que toda esta sintomatología no solamente la estás padeciendo tú. Hay muchas más personas que entienden perfectamente lo que significa convivir con el Sjögren. Entonces la asociación lo que hace es ya no solamente esa gran tarea de acompañamiento de los pacientes, sino también la visibilidad, que es muy importante. Dar visibilidad tanto en redes sociales, en la participación de congresos, participación de jornadas, etcétera, en la celebración de nuestro Día Mundial, que es el 23 de julio, porque es el día que nació el médico que da nombre a nuestra enfermedad, Henrique Sjögren, y luego también tenemos el mes de la conciencia Sjögren, que es en abril. Entonces hacemos mucha campaña en redes sociales para dar esta visibilidad. Luego, además, la asociación pues, cuenta con una revista que se edita de forma anual, totalmente revisada por especialistas que están en continua formación
Y luego también tenemos chats de WhatsApp para que la gente pueda expresarse y contar sus experiencias. Tenemos un GAM mensual en el que generalmente suele venir algún especialista que luego queda grabado en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues intentamos hacer toda esa visibilidad para que la gente conozca la enfermedad, porque no es una enfermedad rara. Realmente hay cerca de 120.000 personas afectadas en España. Y después también es importante la asociación de cara a ser el nexo entre lo que serían los pacientes y los centros de investigación, hospitales, etcétera, que tengan sus estudios y que tengan necesidad de contar con cortes de pacientes. Entonces, la asociación puede ser perfectamente ese nexo para que todos aquellos pacientes que cumplan los requisitos que se precisen, pues puedan participar en estos estudios que son básicos para poder avanzar en tener algún tipo de tratamiento y poder avanzar sobre todo en la calidad de vida. ¿Dónde tenéis la sede de la asociación? La sede está en Madrid. Está en Madrid. ¿Y por las provincias de España también tenéis? Bueno, en Valencia tenemos delegación, que yo soy delegada aquí en la Comunidad Valenciana, pero en el resto del país no. Pero bueno, la Asociación Española de Sjögren, cualquier persona, como he comentado, tanto si se ha asociado como no, se le va a atender y se le va a ofrecer esa posibilidad de asociarse, pues para estar más en contacto todavía con las personas de su alrededor que lo precisen, ¿no? Siempre, siempre respetando la petición del paciente. Cuando va un paciente, un afectado, un posible Sjögren, os habéis encontrado pues de todo, gente que no le han diagnosticado, gente que no saben. A ver, cuéntame un poquito cómo llegan esos pacientes, ¿no? A vosotros que un poquito desesperados porque no encuentran el diagnóstico. Sí, las personas que llaman a la asociación llaman con ese desespero, pero porque no se sienten comprendidas. Claro. Piensa que toda esta sintomatología que tenemos también se puede mezclar junto con otra sintomatología de otros pacientes. Entonces, claro, entre que es una enfermedad que prácticamente no se conoce, que físicamente no se nos nota prácticamente nada. Claro. Entonces, claro, tampoco encuentras una empatía en tu entorno laboral, en tu entorno familiar, social, o sea, así un poco, ¿no? Entonces, Claro. las personas que llaman con a veces unos estados complejos, ¿no? De situación personal. Entonces, bueno, desde la asociación se le tranquiliza y también se le orienta, por ejemplo, si necesita pedir una baja laboral, si necesita pedir una incapacidad o necesita pedir una discapacidad, que no es lo mismo. Uh-huh. Se le puede orientar cómo tiene que pedir informes, a qué médicos tiene que acudir y se le ayuda, ¿no? Y sobre todo para que no se sienta sola, Es que que es importante. es tan importante, ¿verdad? Encontrar ese apoyo y que la asociación, la labor que hace. Sí, orientar, que no gestionar. Vosotros no lo gestionáis, ¿no? No, nosotros el gestionar todo lo que sería incapacidades, discapacidades, no, nosotros sí que orientamos, pues eso, tienes que tener estos informes, tienes que tener tal cual para poderlo luego, dónde tienes que dirigirte, en tu comunidad autónoma, en tu tal, todo este tipo de cosas, sí. Sí, todas las Pero la gestión personas no. que ahora mismo están afectadas están ya en vuestra asociación o todavía hay gente que no conoce vuestra asociación. No, hay mucha gente que desconoce que existe la asociación y de ahí que nosotras hagamos esta campaña constante de visibilización. Eh, Entendemos que los médicos que nos llevan, o bien el reumatólogo, o bien el internista, no pueden llegar a todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la figura de la enfermería reumatológica es muy importante porque puede precisamente complementar esa información que requiere el paciente. Y luego lo que también decimos mucho es que si tienen que leer sobre nuestra enfermedad, que se vayan a fuentes fiables. Es decir, a la Sociedad Española de Reumatología, a la Sociedad Española de Medicina Interna, bueno, a las fuentes fiables que hay y contrastadas de nuestra enfermedad. Entonces, bueno, eso también es una labor que nosotros podemos hacer, pero que también es importante que médicos, enfermería, etcétera,
le comenten al paciente, mira, hay una asociación, puedes ponerte en contacto con ellos, ya decide el paciente si quiere o no, y después, bueno, pues tenemos alrededor de 600, 700 personas, 800 asociadas. Pocas. Pues sí, ¿No? la Muy verdad que pocas, son muy muy pocas poquitas, para muy todo, para poquitas. todo Para lo la que... cantidad de enfermos que hay. Sí. Entonces, Exacto. normalmente esa escasez es un síntoma de que los médicos no están transmitiendo bien la información al enfermo, ¿no? Primero de lo que tiene, de la enfermedad, y el médico tiene que saber que hay en España esta asociación que le va a respaldar en el conocimiento, cómo gestionarla en el día a día y, como dices, en las ayudas que pueda darle la administración, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que las consultas médicas ya sabemos cómo llevan el tiempo tan ajustado y tal, y por eso yo hacía el hincapié de esa figura de enfermería complementaria que sería muy importante para no solamente nuestra asociación, sino para todas las asociaciones de pacientes que hay en España. Entonces, bueno, es una pena que al final el paciente se tenga que enterar buscando en Google, porque yo en cuanto me diagnosticaron lo primero que hice fue buscarla y al día siguiente yo ya estaba dentro de la asociación. También es cierto que en nuestro país a veces el asociacionismo no tiene tanto tirón como en otros países, ¿no? Pero bueno, eh, siempre es importante también que el paciente cada vez esté más empoderado, sea más paciente formado e informado y que sea el paciente también el que pueda también no tenga miedo a preguntarle al médico, ¿hay alguna asociación? ¿Dónde me puedo dirigir? Tal, y que el médico pues entonces ya diga, pues mira, vamos a ver, pregunta aquí, pregunta allá. Si es un reumatólogo, pregunta en la Sociedad Española de Reumatología, que hay un montón de patologías, pues no tiene por qué sabérselas todas, pero bueno, entrando en la página de la SER o de la SEMI vas a encontrar eh, lo que serían todas las asociaciones de estas enfermedades. ¿Ofrecéis apoyo psicológico, Carmen? No tenemos una psicóloga, un psicólogo propio en la asociación, pero sí que lo aconsejamos. Claro. Sí que lo aconsejamos que se busque de la forma que sea, o nosotros, pese a no ser una enfermedad rara, sí que estamos bajo el paraguas de FEDER, de Eurordis, de Orfanet, precisamente por ser una enfermedad huérfana. Entonces, por ejemplo, un primer paso puede ser FEDER. Otro paso puede ser también acudir a este tipo de grandes organizaciones Claro. y siempre queda pues que tu médico te derive a un psicólogo o buscarlo de forma privada. De hecho, el tratamiento psicológico es uno de los 4 tratamientos no farmacológicos que precisamos. Claro. Piensa que es una enfermedad crónica. Claro. Tienes que saber que tu vida a partir de este día ya va a cambiar y te tienes que adaptar a esa nueva vida. Madre mía. Y decías que más o menos Sí. empezáis este padecimiento de la enfermedad en torno a los 40, decías. Suele dar la cara, como así se dice a veces, o suele desdebutar generalmente alrededor de la cuarentena, en edad perimenopáusica, pero sí es importante destacar que también está descrito en niños y en adolescentes. Y es lo que comentaba, que es una sintomatología que se mezcla con otras, entonces hasta que no llega de repente algo que te indica que realmente algo está pasando que no funciona bien tu organismo, pues igual tardas en ir al médico y luego hasta que al final consigues dar con el tratamiento, pues lo puede decir Jenny, pueden pasar perfectamente 5, 6, 7 años. Fíjate. Que vas dando tumbos de un especialista a otro e incluso con diagnósticos erróneos, que eso es muy grave. Demasiado tiempo, porque si no se hace un diagnóstico temprano, esos síntomas dejan secuela. Entonces, al final, es mucho más grave, ¿verdad, Sí. Jenny? Sí, sí, sí. De hecho, el promedio de diagnóstico está en 7 años. Madre mía. Actualmente hay o se sabe, en un curso que hizo la SER el fin de semana pasado, sobre la enfermedad reumática pediátrica, en edad pediátrica. Entonces llegaron a la conclusión, en el caso de Sjögren, de que cada vez había más casos, ¿no?, que se presentaban, pero
la enfermedad en niños no se presenta de la misma manera que en los adultos, ¿no? Generalmente comienza con inflamación en las parótidas, puede ser dolor, puede ser, casi nunca se queda, o afectación orgánica. La pena es que para estos niños no hay tratamientos, tampoco para los adultos, pero es muy fácil, difícil. A los adultos, perdón. Tranquila, Jenny. No, agua. Nuestro tratamiento se basa en paliativos o tratamientos de otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, son tratamientos prestados, no son específicos para Sjögren. Entonces, van probando a cada paciente. Van probando en cada paciente, a ver, en prueba-error. Madre mía, o sea, como... De hecho, Carmen es una de las pacientes a las que le mandan un tratamiento, otro tratamiento, y no se detiene, no consiguen detenerlo. Madre mía. Por una u otra razón, bueno, no hay manera. No dan con... Entonces, hay pacientes que son difíciles. Entonces, en el caso de niños, es todavía más complicado, ¿no? Porque no hay estudios, no hay. En España ya se ha hecho uno con la SER. Han sacado 120.000, pero se cree de que son muchos más todavía, porque hay otro problema ahí añadido. El mismo paciente minusvalora lo que siente, lo que tiene. Claro. Empieza con sequedad y dice, pues, no sé qué me pasa. O lo comentas y el otro te dice, sí, y yo también. Y se me seca el ojo, pues, y yo también, estoy cansada, yo también. Entonces, todos son signos que lo tiene la gente, claro. la gente normal, vamos a decir. Sí. Entonces, él es el primero en no valorar, en no buscar la información. Claro. ¿No? Luego, también se dice que afecta en la edad media de la mujer. Y eso puede ser una gran mentira, porque hay muchísimos pacientes que a raíz de estas campañas de concienciación están apareciendo porque manifiestan haber tenido las enfermedades de niños desde muy pequeños. Madre mía. Y entonces, y han ido padeciéndola sin que se sepa, a ver, aquella niña es una vaga, aquella niña no quiere estudiar, ¿no? Y por eso dice que está mala, porque dice que está cansada, pues si está sana, ¿por qué está cansada? Claro. Sí, sigues, Carmen. Claro, porque uno de los síntomas es la fatiga crónica. Sí, claro, pero detectarlo, como dice, en un niño, en un adolescente, es que se le pueden achacar. Yo cuando estaba escuchando a Carmen y me llamaba muchísimo la atención porque creo que ya lo comentamos en el anterior programa, es que da la sensación de que tiene que ver mucho con la fibromialgia. Es que da la sensación. De hecho, la mayor parte de los pacientes son diagnosticados de fibromialgia. Yo misma he sido diagnosticada de fibromialgia. Son 18 puntos que tiene fibromialgia. Y nosotros, como pacientes de Sjögren, podemos experimentar esos 18 puntos. Lo que pasa que no en todos los pacientes se nos quedan. Problema, que si se cronifica, entonces ahí se queda, ¿no? Entonces no hay pruebas. Si tú no te encuentras con un médico que se preocupa, que te cambia de medicación, está pendiente de tu seguimiento, entonces puede haber un avance. En mi caso, pasó, pero yo no me podía mover de la cama entre el agotamiento y el dolor. Era una cosa insoportable de tocarme, me dolía hasta las pestañas. Madre mía. ¿No? Pero son procesos que hay un porcentaje bastante elevado de pacientes que son diagnosticados de fibromialgia y lo que tienen es un Sjögren. Y lo mismo pasa con la fatiga crónica. Claro, el síndrome de fatiga crónica. Y a lo mejor también podría suceder lo mismo con Sjögren, pensar que es Sjögren y podría ser fibromialgia. Claro. También. ¿No? También se podría dar ese caso. También. A Luego. mí, sí, lo que me llama muchísimo la atención es que la asociación, sí, está en Madrid, en Valencia,
¿Y no sería importante abrir en cada provincia una asociación? Precisamente lo digo porque es que es muchísima la gente, que el número de personas que hay afectadas y tan pocas asociadas, que llama muchísimo la atención. Pues sí. Pues nosotros somos un colectivo que pienso que probablemente no tengamos mucha concienciación. Sufrimos en silencio, ¿no? Pero no somos proactivas para luchar, para defender nuestro derecho. Sabes que no tienes tratamiento, tú vas a tu médico y vas otra vez a tu médico y vas a tu médico de atención primaria y le das la matraca 20.000 veces. Claro. Y un paciente no va al médico porque le da la gana. Claro. Entonces ya te ven llegar por aquella puerta y ya tú como paciente llegas a identificar a aquel médico que está, bueno, está feo decirlo, ¿no? No te preocupes. Que está en pavia. Tranquila. ¿No? Que no sabe, Claro. sabe cómo ayudarte, que le ves impotente, que le ves, o sea, llegas a ver esas caras de, sí, ¿y ahora qué hago contigo? Claro, pero bueno, esa impotencia se puede entender porque no hay unos estudios que realmente lleven pues eso, a dar un diagnóstico con un tratamiento, ¿no? Se está probando, como tú dices, ensayo-error. Pero eso también, de alguna manera, puede ir en contra de vuestra propia salud. Claro. Sí, por supuesto. Ten en cuenta que esta enfermedad es muy, muy heterogénea. Ningún paciente se parece a otro. Claro. ¿Vale? En uno se presenta de una manera, en otros de otra manera, y así sucesivamente podríamos ir contando. Entonces, cuando hay un estudio clínico, dicen, yo necesito 5 características. Cojo 5 pacientes, más o menos que se parecen, pero me doy cuenta de que uno de ellos no, como las manzanas. Sí, sí. Unas son verdes, unas son más rosas, otras que tienen pintitas, otras son de marcas, da lo mismo. Sí. Pero dentro de las manzanas hay una barbaridad de manzanas. Ojalá tuviésemos 32 variedades, por decir algo, pero somos muchísimo más que eso. Entonces, la complejidad de esos estudios radica precisamente en eso. Carmen, en esta situación en la que nos encontramos, trabajar con las enfermeras, los médicos, en ese mes que dedicáis a la información de la enfermedad, ¿no os ha ayudado también a formar asociaciones en provincias importantes de Andalucía, de Galicia, Cataluña, el País Vasco? Esas asociaciones podrían también unificar un poquito más toda esta actividad divulgadora de la enfermedad. Sí que hay en Andalucía una asociación, pero no funcionamos, como decía Jenny, en esta enfermedad nuestra, como por ejemplo Felupus, ¿no? Que tiene después en cada comunidad autónoma una propia. Nosotras en realidad estamos solamente en esta sede. Aquí decidimos hacer una delegación para poder pues montar jornadas, montar algún tipo de actividad y que se recogiese un poquito, ¿no? También la gente lo viera más cercano, pero justamente lo pusimos en marcha cuando llegó el confinamiento, ¿no? El año este del confinamiento. Entonces, bueno, pues no hemos podido tampoco hacer mucha cosa aquí en la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues en el resto de España no ha habido tampoco nadie que haya dicho, pues mira, en Galicia o yo qué sé, en cualquier otra comunidad, voy a encargarme yo, una persona, voy a hacer, intentar hacer algún tipo de cosa para dar más visibilidad. Entonces, bueno, al final la asociación la llevamos personas que somos enfermas, con lo cual eso significa que también es un condicionante que es muy importante. Como decía Jenny, ningún paciente somos igual. Muchas de nosotras vamos acumulando enfermedades
porque cuando aparece un autoinmune es muy frecuente que se vayan sumando otras autoinmunes. Sí. Y luego la afectación puede ser neurológica, puede, pues en mi caso las migrañas, la parte neurológica me está dando mucho la lata, y luego nos pueden pasar cosas, voy a decirlo así, que se pueden cruzar en nuestra vida que no tienen absolutamente nada que ver con la enfermedad, ¿no? Y mi caso, por ejemplo, fue a finales de 2020 un cáncer de mama, ¿vale? Pues eso también añadido. Entonces, claro, yo me he visto en una situación que me hubiese gustado hacer más cosas, pero mi salud me lleva a donde me lleva, y aún así, pues intento participar y Sí. colaborar todo lo que puedo, porque yo pienso que yo creo mucho en el asociacionismo. Pienso que contando tu experiencia muchas personas se pueden sentir identificadas y decir, hombre, pues tengo ahí un punto, tengo un apoyo, tengo alguien a quien poderle contar, y entonces yo me gustaría poder hacer más cosas, ¿no? Pero en mi Claro. caso, pues estoy bastante limitada. En otras personas son otras limitaciones. Como decía Jenny, me quedé de dolor que no podía soportarlo, ¿no? Bueno, pues pasa también en más pacientes. Entonces, bueno, pues somos lo que decía Jenny, muy, muy complicadas. Entonces, el hacer unas delegaciones y hacer las cosas bien hechas con todo lo que sería la documentación, etcétera, etcétera, requiere un trabajo detrás que no se ve, pero que es muy pesado y es complicado, ¿eh? El pedir permisos, el hacer esto, tal. Ahora para el día 23 eh, iluminamos monumentos en diferentes ciudades de todo el país. Pues eso no es que se ilumina así porque sí. Detrás, desde que decidimos hacer esto, cuando se nos ocurrió, hay muchísimo trabajo de correos, de llamadas, de preguntar, se puede hacer, no se puede hacer, en fin, toda una serie de cosas que luego tú ves el monumento iluminado, dices qué bonito y la gente te pregunta, y uy, ¿esto por qué? Y tú lo cuentas y tal y que cual, pero detrás lleva un trabajo muy grande. O, por ejemplo, cuando hacemos el mes de la conciencia en abril, ver todos los testimonios que se presentan, grabar vídeos, buscar a profesionales. Cuando hacemos los grupos GAM, que son una vez al mes, buscar a los profesionales que quieran participar y nos hablen de diferentes temas, desde el otorrinolaringólogo a un odontólogo, pasando por un inmunólogo, psicólogos, etcétera. Hemos celebrado también el Congreso de Pacientes para Pacientes. Salió muy bien, la información que nos dieron fue excelente, pero el trabajo que había detrás, bueno, o por ejemplo cuando vamos a algún congreso, ¿no? Dices, ay, sí, estaba ahí en el stand. No, no, perdona, estaba en el stand, pero había un trabajo detrás muy grande de ir, de montarlo, de estar, de contar a la gente cuando pasaba por allí, porque aquí se celebró en Valencia en el 2018, creo que fue, el Congreso de la Sociedad Española de Reumatología. Y bueno, la gente de aquí de Valencia nos turnamos porque no podemos estar todo el día ahí como una persona sana que está, Claro. sino tuvimos que hacer turnos para cuando venía la gente. Y si no venía, íbamos nosotras y le contábamos, mira, hacemos esto, tenemos esta revista y tal. Y había muchos médicos o profesionales de algunas empresas farmacéuticas y que nosotros utilizamos muchos productos de parafarmacia que desconocían totalmente que existíamos. Madre mía. Entonces, bueno, toda esa labor de detrás es Claro. importante, y no vale decir, ay, mira, somos un grupito que nos vamos a juntar y contamos cosas en redes sociales. No, no, no. Todo lo que se cuenta en redes sociales está basado en estudios científicos, si hace falta se le pregunta a los especialistas, y todo lo que se publica tiene detrás un trabajo y un filtro muy grande por parte de las personas que están allí en la propia oficina y de las que colaboramos desde la distancia. O sea que al final el trabajo es grande. Está reconocida como discapacidad, ¿no? A ver, podemos pedir la discapacidad, bueno, presentando los informes,
pero para que se te reconozca una discapacidad no simplemente tienes que decir soy enferma de Sjögren, no. Lo importante es ver cómo ese Sjögren está afectando tu día a día. Hombre, evidentemente, y Claro, afecta, es que muchas personas se creen que por presentar un informe que diga tengo Sjögren, no. Hay que ver cómo afecta tu día a día y yo en mi caso sí que tengo reconocida un porcentaje de discapacidad y entonces, bueno, pues hay que saber cómo presentar esos informes y para eso nosotras pues ayudamos a la paciente, oye, mira, que el médico si te está afectando, por ejemplo, la vista o te está afectando a nivel pulmonar, que te haga un buen informe diciendo todo lo que te ha pasado, la medicación que llevas, la prueba-error, como comentaba Jenny, si has tenido ingresos, no has tenido ingresos, todo este tipo de cosas. ¿Qué Entonces, grado, bueno, sí que puede ser una enfermedad discapacitante, por supuesto. ¿qué grado de discapacidad os suelen reconocer? Bueno, pues ahí depende de la afectación orgánica, que eso es muy importante. Entonces, dependiendo de la afectación orgánica y cómo vaya a evolucionar esa afectación, pues el grado de discapacidad puede pasar del 33% o incluso puede llegar al 66%, pero Sí. la mayoría, por lo que yo conozco, nos quedamos entre el 33 y el 66. Sí, un poco como la fibromialgia, que ronda el 50% Pero la siempre. fibromialgia no está Sí. reconocida como discapacidad, ¿eh? Ponen Sí, pero dolor bueno, pero crónico. es lo mismo, ¿no? Claro, es un poco, al final, un poco lo mismo. Depende de tus... Claro, de la afectación que tu tenga el afectación, paciente. entonces te van a dar un grado y normalmente viene siendo del 50, ¿verdad? Sí, yo tengo un 53%. Fíjate. 53. Después de haber estado postrada en cama sin poderte levantar ni mover. Claro. Ves que a lo largo en el curso de la enfermedad vas pasando por lo que se llaman los brotes, los llamados brotes. Sí. ¿no? Y en esas revisiones periódicas de la discapacidad te pueden ir reconociendo que ese grado que vaya aumentando Bueno, yo te tuve incapacita mucho más, ¿no? Sí, pero en su momento tuve la suerte de que me la dieran permanente. O sea, no fue... Claro, al Sí. ser una enfermedad degenerativa. Pero sin embargo, sí tenía la opción, no porque está escrito, ¿no? Si empeora, solicita. Sí, eso de es. revisión. Entonces, Se si al revisa. final da lo mismo, si te dan el 50, 50 que 53 o el 63. 60, Pues al sí, final, pues sí, Sí. Jenny. ¿Qué os parece si ponemos algún vídeo, Me compañeros? parece perfecto. Sí. Vamos a poner un vídeo, Ania. Excepcionales de julio y que hemos organizado desde la Sociedad Española de Reumatología con la colaboración de la Asociación Española del Síndrome de Sjögren. Tengo conmigo a 3 personas excepcionales para hablar sobre este tema, que voy a dar paso a introducirlas. Una de ellas es el doctor Sergi Heredia. Él es reumatólogo en el Hospital Sant Jan d'Espí Moisès Broggi de Barcelona. Creo que lo he pronunciado fatal, Sergi. No, suficientemente bien. Gracias por invitarme. Gracias. También contamos con el profesor José Manuel Benítez del Castillo. Él es catedrático de oftalmología en la Universidad Complutense de Madrid y trabaja también en la clínica Rementería. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Hola, Ana. ¿Qué tal? Muchas gracias por habernos hecho este hueco también, así en un día tan caluroso de julio y además prefin de semana. Un día malísimo para los ojos secos, sí. Y por último, que está sintiendo lo de los ojos secos porque lo vive en primera persona, tenemos a Carmen López. Ella es vocal de la Asociación Española del Síndrome de Sjögren y también es paciente de esta enfermedad. ¿Qué tal, Carmen? Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a vosotros por ayudarnos a poder organizar esta jornada que hemos llamado Más allá de la sequedad, una visión amplia, porque bueno, pues la enfermedad del síndrome de Sjögren es una patología compleja, es una enfermedad reumática autoinmune sistémica. Esto quiere decir que afecta a muchas o puede afectar a muchas partes del cuerpo de formas muy distintas. Sergi, la primera pregunta va a ser para ti. Hablamos de una enfermedad muy compleja. Cuando tú la diagnosticas por primera vez, ¿cómo se la explicas al paciente? ¿Cómo le dices, mire, tiene esto? Pues sí, Ana, bueno, de hecho, cualquier enfermedad autoinmune sistémica es difícil de explicar, ¿no? Son enfermedades que, por suerte, no son tan frecuentes como otras y a lo mejor a nivel social están menos conocidas, ¿no? Y siempre explicar a un paciente que no conoce nada es un poco más complejo. Yo cuando tengo el diagnóstico seguro, la primera visita tampoco soy muy partidario de dar mucha información, ¿no? Lo primero de todo es a veces quitar culpa, ¿no? A las personas porque
pues nos sorprenderíamos de la sensación de culpabilidad que tienen las personas cuando nos dan un diagnóstico, ¿no? Que se sienten en buenas manos, dejarles tranquilos y sobre todo que sepan que si hacemos un seguimiento correcto y que si todo, ¿no? Y si se hacen las cosas bien, el pronóstico en general es bueno, pero ¿no? Tampoco sin ocultarles la parte a lo mejor más complicada, que son una enfermedad, como te he dicho, sistémica, que puede tener complicaciones orgánicas más severas y que por lo tanto es muy importante tener un seguimiento correcto, ¿no? Esto es lo primero. Después tenemos herramientas fantásticas como Inforeuma, ¿no? La web de la Asociación de la Reumatología, que a mí me da fantástico la primera visita para decirle, mira, léete esto en casa, entra, lee, chapardea, porque si no lo vas a hacer igualmente. Por lo tanto, ya te doy yo un recurso para que lo puedas leer. Y a la segunda visita, que ya estarás más, ¿no? Todo el mundo estará más calmado. Ya habremos integrado un poquito más el diagnóstico. Hablamos de temas más técnicos si te hacen falta de la enfermedad, que pues cada persona también está interesada en conocer unos aspectos o no, ¿eh? Por lo tanto, creo que es muy importante primero dejar respirar a la persona, no avasallar la información y tomarte tu tiempo, ¿no? Tomarte tu tiempo para, bueno, que lo asimile, que lea, que se empodere de la persona, ¿no? Que sea ella quien aprenda de la enfermedad y después tú, pues, resolver dudas, ¿no? Intentar ayudar lo máximo que puedas a nivel informativo. Hablas de que es una enfermedad autoinmune sistémica Sí. que puede afectar a otros órganos. Oye, Carmen, que estábamos hablando, ¿qué empresas están apoyando para toda esta labor? ¿A nosotras? Sí, ¿quiénes os ayudan? Bueno, pues eso Está muy pensando mucho. complicado porque- Sí. Está pensando Es que mucho. para llevar todo esto adelante, como dices, Claro. necesitáis un apoyo económico. Estas cosas no salen solamente de nosotros, por mucha voluntad que hagamos. Carmen, Pues sí, desgraciadamente pues necesitamos nosotras, dinero. al no tener tratamiento, pues no tenemos mucha financiación, no tenemos mucho apoyo. Ahí Jenny podría contar un poquito más, que lleva muchos años ya con la asociación y puede contar un poquito el recorrido de este tema, que la verdad es que, bueno, pues Pues cuenta. Cuéntanos un Bueno, poquito. Jenny, la cuenta. asociación se mantiene gracias a la cuota de sus miembros, ayudas públicas, las llamadas subvenciones, ¿no? O nos presentamos a proyectos o premios. Acabamos de ganar el premio de la 4ª carrera de Sorcom, por ejemplo, ¿no? Que para un proyecto que presentamos sobre cuidados para el paciente con Sjögren. Y pues lo que vayamos, tenemos una trabajadora social y una persona que lleva la gestión de la asociación, que la verdad que hace cábalas para sacar de donde sea y cuadrarlo para presentar, para justificar y para poder sacar adelante todos los proyectos. La verdad es que para ser tan pocas las personas que estamos en ello, exactamente. se hacen muchísimas cosas. Hace poco hemos tenido para el Congreso, por ejemplo, lo habíamos montado tan bien, teníamos 18 ponentes y esto, bueno, lo que se iba a hablar y tal. Y en el último momento nos falla la sala. Empezamos a buscar, bueno, ningún problema, mira, tocamos puertas. Bueno, apareció Novartis como un angelito caído del cielo. Y entonces nos venían ellos a ofrecernos algo. Novartis, la farmacéutica. La ¿no? farmacéutica Novartis, sí, laboratorios. Y entonces que estaba Mari Carmen ahí a mi lado y dice, oye, tenemos un problema con la sala. ¿Creéis que podéis ayudarnos con esto? ¿No? Bueno, si no hubiera sido por ellos, es que no teníamos sala. Pero bueno, te lo digo también, fue un dolor terrible de corazón pagar lo que pagamos por ese streaming y esa sala. Madre mía. Porque la verdad que es que un centro público, un organismo público, cobre lo que cobra. Madre mía. A una asociación sin ánimo de lucro. A una asociación sin ánimo de lucro, de verdad que no tiene nombre. Pues no. No.
Es ahí, Jenny, donde tenemos que trabajar más. Pero es lo que hay. Pero es lo que nos encontramos. Por eso decimos que, Sí, desgraciadamente, nos movemos con el dinero. Y si no tenemos ese apoyo, Pero lo que muchas veces los proyectos que hacemos se pierden. Sí. Se pierden ahí, en Pero eso, en la eso voluntad. es. A lo que vamos. Necesitamos darle más visibilidad. Vamos Así a darle luz. Así es. Mañana vamos a darle luz al tema, ¿verdad? Así es. Pero Con las luces, como dice. Con las luces No, de azul. Uy, va a las ser un primer encendidas. paso. Oye, después de la luz teníamos que darle un empeño con el tema de la música. Hay muchos cantantes que también se mueven con la idea de la solidaridad. Y desgraciadamente, aunque cueste moverlos, habrá que coordinar a unos cuantos cantantes y sensibilizarles, ¿no? Mira, Sí, nosotros nos desde gustaría. aquí, nosotros somos una asociación cultural Benirrie, y vamos a hacer un evento solidario mirando por África. Sí. Entonces, Eso es. contar con nosotros. Ay, Yo muchas creo que gracias. sí. Claro que sí. Contar con nosotros. Claro que sí. Nosotros todo lo que podamos ayudar y aportar, Ujú. bueno, para eso es este programa y para eso nos tenemos que apoyar entre las asociaciones. Claro. Ay, pues, Y a mí lo que me ha llamado la atención es el médico cuando le hace la pregunta. Una persona cuando es diagnosticada de algo lo que quiere es información. Evidentemente, no que te sobresaturen de ella y que te vayan poniendo lo negativo, ¿no? Porque precisamente me llama la atención también el hecho de que no se incapacita a una persona porque de momento no hay un tratamiento. O sea, ¿pero de qué estamos hablando? Y el estudio para esa enfermedad, ¿de dónde viene? ¿Del aire? Los recursos que se requieren, ¿qué hacemos con ellos? La problemática con la investigación en Sjögren es de que casi todos los estudios se caen en la fase 2. No pasan a la 3. Y al no pasar a la 3, claro, es una inversión de muchísimo dinero de investigación. Entonces, no hay suficiente motivación para invertir. Ahora mismo hay una molécula nueva, ¿no? Con un fármaco que quieren introducir, que está precisamente Novartis en ello, está pasando a la fase 3, tiene muchas esperanzas y por eso contamos ahora mismo con ese apoyo, ¿no? Nosotros ahora para mañana tendremos una jornada en la que va a estar un reumatólogo. Qué importante, ¿no? El apoyo, de verdad. Un reumatólogo, un internista y una psicóloga, ¿no? ¿Por qué? Porque en abril nosotros ofrecimos mucha información médica, ¿no? En redes sociales. Ahora queremos acercar un poco al médico paciente y tratar al paciente de forma integral, pero de manera humana. Eso. Por un lado, equilibramos la información médica. Por otro, le decimos al paciente, ¿no? Cómo puede vivir con la enfermedad. Y por otro lado, tenemos el apoyo psicológico, ¿no? Que es muy importante. La novedad de esta jornada quizás sea esta psicóloga, ¿no? Que es especialista en enfermedades autoinmunes y en la terapia de MP, me parece que es. Qué bueno. Que trata sobre el estrés traumático, el apoyo psicológico y Claro. estrés postraumático. Vamos a ver, estamos seguros que va a ser un éxito. Pues es un sí. 23 de julio tórrido, Sí, así que sí, ya sí, veremos sí. cómo va eso. Yo en estos últimos 5 minutos me gustaría dedicaros una poesía a todas aquellas personas que tenéis el síndrome de Sjögren, ¿vale? Así que si me pones música de poesía, yo encantado, porque suena hasta mejor. Voy a beber un poquito de agua porque yo hoy estoy... Está Seco. malito, está malito. A ver. El título es Ojos que buscan lágrimas ausentes. En la búsqueda de las lágrimas que nos llegan, con labios resecos que susurran súplicas y glándulas que duermen olvidando su labor,
Se alza un cuerpo en lucha, es la danza muda del síndrome de Sjögren, batalla sin son. Un guerrero oculto enfrenta su combate solitario contra un adversario furtivo que le roba la ausencia. Ansia la humedad, anhela la fluidez que se fue. Aún en la aridez surge un brote de esperanza. La fortaleza del alma que desafía el rendirse. Una sonrisa que brilla, un corazón que no teme. Que tu voz resuene más allá de la sequedad. Que tu luz eclipse el cansancio y la penumbra. Que tu amor triunfe sobre la adversidad. Que tu canto sea alabanza a la existencia, un tributo a la tenacidad y a la perseverancia, un himno a la esperanza, a la constancia, en la danza silente del síndrome de Sjögren. Ahí está. Bueno, Ojos que muchas buscan gracias. lágrimas ¿Puedo Has hacer dado- una última, Sí. última observación? Claro, Jenny. Claro. Estamos luchando por dejar de ser síndrome. Ujú. Me encanta eso que acabas de decir. Hemos pasado ya la segunda fase. Primero son consulta a pacientes, médicos y la industria, ¿vale? Ha pasado ya por esa segunda revisión. Ahora faltaba por dirimir, quitar síndrome, eso estaba clarísimo, pero llamarlo enfermedad, solo Sjögren o epitelitis autoinmune, Ajá. ¿no? Entonces, las asociaciones, tanto en España como en el resto de Europa y Estados Unidos, ¿no? Hemos cambiado nuestra denominación, Asociación de Síndrome de Sjögren, por Asociación, en nuestro caso, Española de Sjögren. Muy bien. Muy ¿Vale? bien. Siempre tratamos de poner por delante enfermedad, ¿no? En lugar de síndrome. Muy bien. Únicamente eso. Muy bien, perfecto. Claro que sí. Perfecto. Claro que sí, Os Jenny. modifico la poesía y os la enviamos. Sí. Me ha sí, encantado, sí. muchísimas gracias. Sí, muy bien. Muchas sí. gracias. Vamos. Bueno, pues Pues- creo Yo que diría que todo aquel que cree que tiene, que acuda a la asociación, que hace esa labor tan importante de acompañamiento a los pacientes, porque tiene que visibilizarse y llegar a muchas personas que te ayudan, te acompañan, te orientan. Es tan importante la asociación. Ujú. Yo creo que el aspecto muy importante, como decía Carmen, sentirse acompañados, ¿eh? Es muy importante. Y la asociación yo creo que te da eso. No Sí. la información, que también está muy bien, pero sobre todo sentirte acompañado por un igual, Eso que es. te está pasando lo mismo. Y eso te ayuda mucho. Así en es. todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Así es. Nos hemos Sentirse sorprendido, acompañados. sí, nos hemos sorprendido muchísimo durante el congreso que fue en streaming, de que había conectada gente de todas partes del mundo. evidente, Qué bueno. evidentemente. Era impresionante. Yo decía, fulanita de tal, de Guatemala, por ejemplo. Qué ¿no? bueno. O fulanita. Bueno, este programa llega a 19 Sí, países. exactamente. Ojalá os lleguen muchas más Muchas. pacientes. Evidentemente, así lo deseamos. Bueno, pues creo que llegamos al final de Pues nuestro sí, programa. hemos estado encantados, muy agradecidos a Sí. Carmen López y a Jenny Inga y desearles una muy feliz semana, que nos vemos la próxima semana y darles un abrazo muy grande. Muchas Y Cuídense. seguro Gracias. que entre todos vamos a lograr ir sumando, porque todo lo que verdaderamente se hace con el corazón no puede acabar nada más que llegando a donde tiene que llegar. Y aquí estamos para eso. Muchísimas gracias y bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Este programa Más Consentidos tiene la misión siempre de hacer todo lo posible para dar esa visibilidad que en este caso es tan importante. Ujú. ¿De acuerdo? Eso ¿Sí? es, nos tenéis siempre Así que es. nos necesitéis. Por supuesto. Eso es. Muchísimas Siempre gracias. que sí. nos Muchas necesitéis. gracias. A Gracias a ti, vosotras. Carmen. Bueno, pues hemos llegado al final de Pues nuestro programa, nada, Silvia. nos pueden seguir en Más Consentidos _ en Instagram y en TikTok y luego en los canales de Click Radio Televisión, tanto en Facebook como YouTube y los podcasts en infinidad de sitios, iVoox, Twitch, Amazon Music, Spotify. Busquen Más Consentidos y ahí encuentran toda la información.
Pablo. Exacto, estamos en un montón de sitios repetidos. Qué bien. Repetidísimos, Eso es. pero que te mejores, Pablo. Sí, gracias. José María. Muchas gracias a todos por este programa que yo creo que va a dar un poquito más de visibilidad Claro que sí. a esta claro que asociación. sí. Estamos seguros. Estamos seguros que sí. Pues Sí. siempre gracias a nuestros invitados, que este programa se hace gracias a ellos, y evidentemente desde Control a nuestra querida Aña. Les esperamos, bueno, ya en futuros ya más cercanos, en septiembre. Yo me que voy nos a la vamos de playa. vacaciones. Venga, Yo me voy a la lleva playa. el bañador Sí, y todo, Pablo. Y después Eso de la es. playa ya preparamos una gran Bueno, fiesta. Por tenemos supuesto. muchas novedades, ¿eh? Muchas y muy importantes. Pues lo dicho, feliz verano para todos y los esperamos en septiembre. Hasta pronto. Besito. Felices Adiós. meses de verano. Adiós. Chao. Chao, chao, chao.